Bueno, chicos, vamos a hablar sobre una de las patologías más prevalentes en nuestro medio, que es la liquesis biliar. Anexo a la condición de liquesis biliar hay una serie de cuadros clínicos. En la clase que yo tengo acá redactada, ustedes pueden encontrar todos los datos que quieran, ¿ya? Es un resumen del libro de Schwartz, con otras cosas, pero dado que la vengo dictando hace bastante tiempo y los resultados del pretest no son buenos, entonces hay dos cosas: o yo no sé decirles lo que quiero que aprendan, o no prestan atención a lo que les digo, ¿no? Porque en realidad en estos últimos 2 años ha habido resultados desconcertantes: 0, 0, 0 en el pretest, 0 en el post-test. Yo creo que eso en un estudiante de medicina es inadmisible, ¿no? Quiere decir que no leyó nada, no contestó ninguna pregunta antes de la clase, y luego de la clase tampoco pudieron acertar ninguna respuesta. Y a mí me parece que eso es inadmisible, pero es lo que he estado viendo en los últimos 2 años. Mejorado ligeramente en el último grupo, pero el año pasado ha sido para suicidarse, ¿no? Bueno, entonces creo que la clase tradicional la voy a dejar un poco de lado. Y, bueno, los datos están ahí. Voy a hablarles de cosas concretas que quiero que sepan, ¿ya? Que probablemente les van a venir en los exámenes y en estas cosas. Bueno, la vesícula, como ustedes saben, es el órgano blanco de esta enfermedad de liquesis biliar por razones que ya les voy a explicar. Y básicamente en la vesícula se centra toda la actividad quirúrgica. Mi alumno ha sido testigo hoy de cuántos pacientes llegan con problemas de vesículas al consultorio externo. La gran mayoría de pacientes que llegan a la consulta externa del hospital son liquesis vesicular, o tienen liquesis vesicular o cosas anexas. Y la vesícula es un pequeño órgano, ¿no? Una bolsita anexa al hígado, como dice ahí, está entre el lóbulo derecho y el izquierdo, justo en la parte central del hígado, en el límite entre el lóbulo derecho y el izquierdo, está la vesícula biliar. Una curiosidad anatómica es que la vesícula conforma la línea que divide exactamente el hígado del lóbulo derecho e izquierdo. Esa línea va desde la vesícula hasta la vena cava inferior, desde el centro de la vesícula hasta la vena cava inferior, y ese es el límite entre los dos segmentos derecho e izquierdo. Anatómicamente o macroscópicamente no hay ninguna demarcación. Entonces mucha gente que ve el hígado por primera vez, sobre todo en la laparoscopía, ve el ligamento falciforme y piensan que lo que está a la izquierda del ligamento falciforme es el lóbulo izquierdo, y no es así. Es el segmento izquierdo, pero no es el lóbulo izquierdo. El lóbulo izquierdo empieza en esa línea demarcatoria que se llama la línea de Cantel, entre la vesícula y la vena cava. Después la vesícula puede medir hasta 10 centímetros. Raramente alcanza esa longitud si no está inflamada, ¿eh? El promedio es 7 centímetros, es de forma piriforme y se la ha dividido en ciertas, convencionalmente en cuello, cuerpo, fondo, ¿no? Acá está el cuerpo, el fondo de la vesícula y el cuello. Dentro del conducto cístico existen unas válvulas mucosas espirales que se llaman las válvulas de Heister. Y esta es el área biliopancreática, que es el asiento de la mayor parte de nuestras actividades quirúrgicas. Obviamente que en la actividad quirúrgica, ni aún laparoscópica, ustedes van a ver esta distribución, no se ve nada. Ya todo está cubierto por peritoneo y con alguna cantidad de grasa que impiden que se vean las estructuras, pues, si no la cirugía sería pues una cosa maravillosa, ¿no? Tiene ciertas dificultades y para eso se usa la disección, ¿no? Para llegar a estas. Dentro de los elementos anatómicos que importan acá está la localización de la arteria cística en este triángulo que se llama el triángulo de Calot. Sus límites son el cístico, el conducto hepático y al fondo el hígado. Como toda la cirugía, como toda la anatomía topográfica, los triángulos y cuadriláteros, etcétera, son concepciones no ideales que no existen en la realidad, son bidimensionales, porque en realidad los planos del triángulo de Calot están todos en diferentes
en diferentes planos, ¿no? Pero viéndolo en dos dimensiones sí es un triángulo, y viéndolo en forma, digamos, integral, en realidad vendría a ser una especie de poliedro, ¿no? Pero el hígado al fondo sería una parte del triángulo. ¿Para qué sirve esto? Bueno, para localizar la arteria cística. Ahí en ese triángulo pasa la arteria cística. El cirujano la busca acá. ¿Qué pasa si no está ahí? Sigue nomás, por algún sitio se encontrará, ¿no? La cuestión es ligar cualquier arteria que vaya a la vesícula. Y como se sabe, la arteria cística tiene diferentes distribuciones porcentuales. Este es el conducto común, ¿no? Que al unirse con la vesícula o hepático común se forma el colédoco. De aquí hasta la papila hay 8 a 9 centímetros. Los americanos al bacinete que nosotros le llamamos acá, le llaman la bolsa de Harman Pouch. La papila es la parte terminal de la vía biliar en el duodeno. Es una minúscula protrusión del duodeno que los endoscopistas se han especializado en canular. Y este es el esfínter de Oddi. El doctor Azabache dictaba antes la clase de esfínter de Oddi, no sé, creo que la sigue dictando. Bueno, porque él fue el primero en el hospital regional que hizo cirugía del esfínter de Oddi, abierta, ¿no? Antes de él nadie la había hecho. Ahora ya esto prácticamente no se hace porque lo hacen los endoscopistas, endoscópicamente, abren el aparato esfinteriano y por ahí sacan los cálculos. Pero todavía hay ocasiones donde nosotros lo hacemos. Es una cirugía que ha devenido incluso ya a ser rutinaria, ¿no? Lo importante de esto es que en este sitio confluye el conducto biliar y el conducto pancreático, y cuando los jóvenes que les toque desarrollar pancreatitis desarrollen su tema, van a ver que algunas implicancias clínicas tienen. Diferentes formas de presentación, ¿ya? Para recordar nada más que la arteria cística viene de la hepática derecha en el 95% y puede venir de cualquier otra arteria cercana en el otro 15%. Normalmente es posterior en el 84% y anterior en menor porcentaje, el 16%. Puede ser doble, pueden haber accesorias, etc. Lo importante es que la hemostasia cuando se hace la colestectomía sea completa. Las venas que drenan todas en la porta, los linfáticos que drenan en un ganglio que está en el cuello de la vesícula, y los nervios de la vesícula, que son ramas, las ramas parasimpáticas, que son motoras, como todo el aparato digestivo, son del vago, y las simpáticas vienen del plexo celíaco. En el simpático, en el sistema digestivo, es frenador. El área de la bilio pancreática vista de una manera totalmente disecada, para que recuerden rápidamente que el tronco celíaco da la arteria hepática, da la arteria esplénica y la gástrica izquierda, ¿ya? Que está acá. Son las tres ramas principales del tronco celíaco. Aquí ven cómo la hepática derecha da su rama cística y al pasar por detrás del conducto hepático, da la rama cística. La cabeza del páncreas, que ya los jóvenes del seminario van a explicar su anatomía. Variaciones de la arteria cística, que hemos dicho pueden ser variadas, del conducto cístico, diferentes presentaciones, cuya implicancia quirúrgica es que pueden haber lesiones cuando los conductos císticos son anormales o son aberrantes. Por ejemplo, este conducto cístico largo puede dar lugar a dejarlo demasiado largo cuando se hace la colestectomía. Este que está adherido al conducto hepático principal puede dar lugar a lesión del conducto por confundirse con el cístico en esta zona. Y los accesorios, la variación del cístico puede ser anteriores y posteriores. La implicancia es que puede haber lesión de la vía biliar cuando no se lo diseca con cuidado. Los accesorios, los conductos accesorios, que también pueden ser encontrados, de todos ellos, el más, digamos, común es el conducto de Luschka, que es un conducto que va de frente del hígado a la pared posterior de la vesícula. La implicancia es que si uno no lo nota y lo secciona sin ligarlo, el paciente puede evolucionar después
con una peritonitis biliar, porque este segmento del hígado va a continuar produciendo bilis, ¿no? El segmento que está detrás va a continuar produciendo bilis y el postoperatorio se va a complicar con una colección biliar o una peritonitis biliar. Bueno, para recordar que el conducto hepático común se forma por la unión de los conductos hepáticos derecho e izquierdo en el hilio hepático, muy cerca de la salida del hígado. Son cortos, miden de 3 a 5 centímetros y son angostos, miden 4 milímetros. El conducto cístico es también un conducto relativamente corto. Mientras más corto es, más difícil es su disección. El colédoco, que mide un promedio de 7,5 a 8 centímetros desde la formación hasta la papila, y tiene las porciones supraduodenal, retroduodenal, pancreática e intramural. Bueno, de esto solo vamos a recordar que la cantidad de bilis que se produce en un día va de medio litro a litro y medio, que es isotónica, que tiene como principales componentes el colesterol, los ácidos biliares y un fosfolípido que es la lecitina. ¿Cómo se forma? Bueno, por el epitelio columnar de los conductos biliares, es la que secreta los componentes que producen la bilis finalmente. La vesícula, le va a preguntar a los pacientes, ¿para qué sirve? Bueno, la vesícula sirve para concentrar la bilis, ¿no? La bilis, en el fondo, es un líquido detergente que el organismo usa para disgregar las grasas y sean absorbidas más fácilmente. Entonces, dentro de la vesícula se produce una absorción de la bilis, ¿no? Una absorción del agua hasta que la bilis llega a ser hiperosmolar. Cuando termina la fase de ayuno y antes de la ingestión, la bilis puede tener hasta 300 miliosmoles de osmolaridad. Ya, está quieta ahí la vesícula, pero con pequeñas contracciones durante los periodos de comida. Y durante la contracción sí se contrae bruscamente en 30 minutos hasta el 50% y el resto en las siguientes 2 horas. Más o menos esos son los fundamentos de la fisiología vesicular. ¿Por qué se llena la vesícula? Porque la presión del colédoco es mayor que la de la vesícula. Entonces hay una diferencia de gradiente de 5 milímetros de mercurio en ayuno. Esto lo da el esfínter de Oddi. El esfínter de Oddi mantiene la hipertensión o la mayor presión dentro del colédoco y la bilis refluye pasivamente dentro de la vesícula. Ahí se concentra por acción del epitelio de la vesícula. Cuando el paciente come, hay una salida brusca de la vesícula, de la bilis hacia el duodeno. La composición de la bilis es más o menos la siguiente: el 67% de sales biliares, el 22% es de la lecitina o fosfolípido y el 4% es colesterol. ¿Cuál de ellos es el más importante? Es prácticamente el colesterol. ¿Por qué? Porque en la patogenia que vamos a ver luego, el colesterol tiene un rol fundamental. También tiene un 0,3% de bilirrubinas y proteínas. Dentro de los componentes de la bilis, lo que hacen la acción detergente, lisan la grasa, son las sales biliares. La lecitina es un elemento estabilizador que está hasta en las galletas que comemos, y el colesterol es el malo de la película. Es insoluble, ¿ya? Entonces es el que provoca los fenómenos de cristalización que dan lugar a los cálculos. Este es el triángulo de la bilis, donde se plotean el colesterol en un lado, la lecitina en el otro y las sales biliares. La única zona segura donde no se forma ningún tipo de cristales es este pequeño fragmento. En el resto hay posibilidad de cristalizar diferentes formas, mixtas incluso, de compuestos derivados de los 3 componentes de la bilis, de los 2 componentes de la bilis, que es el colesterol y las sales biliares. Entonces hay bastantes posibilidades de formar en algún momento cristales que podrían originar cálculos. Es por eso que esta patología es tan frecuente.
Los cálculos pigmentarios, en cambio, son diferentes de los cálculos de colesterol y son causados generalmente por enfermedades hemolíticas, ¿ya? Y algunas infecciones crónicas de la bilis. Las enfermedades hemolíticas, por razón de que se excretan por la bilis cantidades altas de derivados de la hemoglobina, pueden también dar lugar a cálculos pigmentarios. Los cálculos de colesterol son los más comunes en nuestra comunidad. El 80% se asume que son de cálculos de colesterol cristalino. Se asume que en la patogenia hay una mayor secreción biliar de colesterol con sobresaturación. Hay una poca movilidad de la vesícula, hay mucha secreción de mucina por parte de la vesícula y una cristalización acelerada de colesterol. Son los 4 elementos básicos. Ahora, ¿por qué es que los cálculos son tan frecuentes de manera familiar? Bueno, es evidente que lo que se hereda es la composición anormal de la bilis, ¿no? Entonces, es sabido que los cálculos son familiares. En consecuencia, el factor de mayor peso en la patogenia de los cálculos es el genético. Aun cuando no se haya demostrado claramente qué genes están implicados, pero es claro que es familiar, ¿no? Y lo que ya tenemos algunos años haciendo cirugía, hemos visto en las familias, hemos operado a abuelos, luego padres, y ahora estamos operando a los hijos, ¿no? Es definitivamente el factor de mayor peso, ¿ya? Después hay una serie de mecanismos bioquímicos que están implicados, enzimáticos y todo, pero en la práctica clínica a nosotros no nos incumben demasiado, porque si ustedes van a operar a un paciente, en ningún caso se le va a hacer medición de las enzimas que están implicadas en la patogenia, no nos interesa. O sea, del punto teórico nada más, de vista teórico, es bueno que se sepa, ¿no? Que se sepa qué elementos están, pero ni existen medicinas, ni existe ningún tipo de procedimiento para que esto se corrija, ¿ya? No hay ninguna droga que tienda a mejorar, digamos, las condiciones bioquímicas de la formación de la bilis a través de sus enzimas. Ninguna droga. La única droga que se usa en litiasis biliar es el ácido ursodeoxicólico, que es una medicina que se dice que puede disolver los cálculos de colesterol, ¿ya? Esta medicina tiene una efectividad no muy alta, requiere largos periodos de administración y no es algo que se dé para tratar problemas agudos, ¿ya? Solamente en el caso nuestro lo empleamos en gente que es reticente a la cirugía, que no quieren operarse y te exigen algo, ¿no? Entonces, si no eres naturista, no tienes experiencia en manejar ninguna otra cosa, pues dele ácido ursodeoxicólico, que por lo menos tiene algún fundamento científico, ¿no? Los naturistas usan tratamientos alternativos básicamente en base a aceite de oliva, no sé si ustedes han escuchado. Y hay testimonios de gente que se ha visto beneficiada del uso de este tipo de medicación, ¿no? Pero en la práctica yo he tenido oportunidad de tratar pacientes familiares de médicos que no han querido operarse y les hemos dado aceite de oliva por largos periodos, incluso con ecografía de control. La cuestión es que yo particularmente nunca he visto un milagro de ese tipo, ¿no? Porque la gente que toma aceite de oliva dice, no, he botado los cálculos de las deposiciones como bolas negras. En primer lugar, los cálculos nunca son bolas negras. No sé qué efecto tendrá el aceite de oliva sobre el tubo digestivo, que algo debe hacer lo que el paciente bote, ¿no? Pero definitivamente cálculos no son. Hace muchos años tuve un estudiante, ¿dónde estará? No lo sé, que le gustaba, era muy aficionado a la medicina naturista, y él tenía escritos, obviamente de gente que se dedica a eso, donde decían que el cístico se dilataba, que los cálculos se salían por ahí, pero parecía una fantasía, ¿no? Y él creía a ciegas en eso. Debe ser naturista, pues el muchacho, ¿no? No lo he vuelto a ver. Pero justamente con él conversaba mucho de estas cosas, bueno, y algo de lo que él hacía yo a veces hago, ¿no?
Después he tenido oportunidad, hablando de los tratamientos alternativos, de tratar pacientes con medicina homeopática. ¿A qué pacientes he tratado? A pacientes que había fracasado la cirugía, que no habíamos podido sacarle los cálculos del colédoco y ese es un problema muy, pero muy fastidioso, ¿no? En los tiempos que no había PCR en Trujillo, el paciente no se podía ir a Lima que le hagan la PCR. Una paciente que se había quedado con un cálculo que lo habíamos intentado sacar con fluoroscopía, con todo, y no habíamos podido. Un colega de Lima me dio un tratamiento homeopático, que eran, no sé si ustedes conocen la medicina homeopática, ¿han visto alguna vez? Son unos globulitos milimétricos. Bueno, uno de los componentes me acuerdo que eran cálculos biliares. Era un preparado hecho a base de cálculos biliares. No, ciencia no es, ¿no? Pero la paciente tomó la medicina y cuando le hicimos el control posterior de la colegiografía había desaparecido los cálculos. De modo que esos hechos aislados le traen a uno pues, ciertas dudas en cuanto a lo que uno hace y a veces falsas expectativas, ¿no? Lo cierto es que ocurrió. En ese caso sí, yo lo he seguido. No les puedo decir nada acerca de los cálculos biliares y sus tratamientos alternativos, excepto que lo ampliamente aceptado es el tratamiento quirúrgico. ¿Ya? Bueno, en cuanto a las cosas que están implicadas, pues también está la obesidad, ¿no? La obesidad, la cirrosis, varias cosas anexas a la composición anormal de la bilis. Básicamente el factor implicado es que el colesterol está muy concentrado en la bilis, muy alta su concentración biliar. La hipomotilidad vesicular también es un factor. Esta cosa se ve básicamente hasta en tres condiciones clínicas. Una es en el embarazo. La mujer embarazada, la progesterona vuelve lenta la contracción vesicular o la nula, y es por eso que muchos problemas biliares debutan en el embarazo. El otro es la cirugía. La vagotomía troncular, que se usaba para quitar las secreciones del estómago, produce atonía de la vesícula y la predisponía a la formación de cálculos. Y la otra es las dietas. Las famosas dietas para bajar de peso controversialmente pueden ocasionar litiasis biliar. ¿Por qué motivo? Porque quitan toda la grasa prácticamente de la comida y la vesícula ya no se contrae. Entonces se pueden formar cálculos, controversialmente. Bueno, los otros dos factores están la hipersecreción de la mucina y la cristalización acelerada. Este es un resumen de los mecanismos biológicos que condicionan la bilis letogénica. El aumento de enzimas como la hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa, que causa aumento del colesterol, mientras ácidos biliares y lecitina permanecen normales. La disminución de la 7-alfa hidroxilasa, en la que el colesterol está normal, pero disminuyen los ácidos biliares y también se desbalancea el triángulo. Y cuando coinciden ambas condiciones, donde hay el aumento de una y la disminución de la otra, y las dos cosas coinciden, y obviamente esos pacientes tienen más posibilidad de hacer cálculos. Como les digo, en la clínica esto no nos interesa, porque si ustedes saben o recuerdan, ninguna de estas cosas se dosa ni se evalúa en la clínica de los pacientes. Lo único que nos interesa saber cuando enfrentamos los cálculos es si tienen o no tienen los cálculos y si tienen o no tienen compromiso del hígado. Entonces, para eso, el examen, el gol estándar es la ecografía. También van a leer sobre el barro biliar, el famoso slush. Eso no es enfermedad. Pues sí es enfermedad, ¿no? Es una mixtura de cristales de colesterol con bilirrubinato, matriz de gel, de la mucina, que se forma en ayunos prolongados y cuando el paciente toma algunas drogas como la ceftriaxona. La ceftriaxona es un antibiótico muy común
que vino a reemplazar a la gentamicina, que en generaciones anteriores todos nosotros usábamos la gentamicina a pasto. La ceftriaxona prácticamente la ha reemplazado. Ustedes saben, probablemente han indicado alguna vez, ceftriaxona para todo, ¿no? Para una bronquitis, para una neumonía, para lo que sea. Bueno, la ceftriaxona tiene la propiedad de formar barro biliar. Diagnósticos. Todo lo que es función hepática es coadyuvante, o sea, es para ver si el hígado está fallando de alguna manera. No es específico para ver problemas litiásicos, sino para evaluar la función del hígado. En el caso de las bilirrubinas, obviamente, si están altas puede indicar obstrucción biliar, ¿no? La fosfatasa alcalina igual puede aumentar en la obstrucción biliar. Las transaminadas indican daño hepático. La albúmina prácticamente es para evaluar la función del hígado. Y las enzimas pancreáticas es para ver si hay también pancreatitis asociada a la litiasis biliar en los cuadros muy agudos. Ya, la radiografía simple ya no es un procedimiento que se use de rutina, ¿no es cierto? Anteriormente, cuando no habían otras cosas, se usaba la radiografía simple. Ahora prácticamente nadie pide una radiografía para evaluar una patología biliar. Sin embargo, en su texto van a encontrar por qué se usaba y por qué se usa todavía la radiología, ¿eh? Y es para descartar patología extrabiliar o para ver algunas curiosidades. Se sabe que menos del 20% de los cálculos son radioopacos, de modo que la mayor parte van a pasar desapercibidos. Pero la calcificación de la vesícula sí se va a ver, y es una cosa muy excepcional. Después la infección de la vesícula que causa neumocolecisto también se puede ver porque se ve la pared gasificada. La aerobilia, que implica que pasa gas a las vías biliares cuando hay una fístula de la vesícula al duodeno o al estómago. El hilio biliar, la leche cálcica, se llama cuando se ubica un cálculo radiopaco en medio del abdomen y el paciente está obstruido, eso se llama hilio biliar. La ventaja de que, bueno, está disponible en casi todos sitios, ¿no? La colesterometría oral es de los años 40-50, el único examen que había para ver la vesícula en aquellos tiempos. El paciente tenía que tomar el día anterior un contraste radiopaco y luego se tomaban placas, se veía cómo se había concentrado en la vesícula, se le daba una comida grasosa y se producía la evacuación de la bilis. Se medía el tiempo en que excretaba la sustancia, el grado de contracción y se veían los cálculos por contraste. Bueno, este era lo único que había. A veces no se veía nada porque el paciente no absorbía el contraste, no se podía usar en embarazadas y ha sido ampliamente sustituido por la ecografía. Ha quedado en el recuerdo. Y la eco abdominal, que es el gold estándar actual, pues, ¿no? Hay una sensibilidad alta y una especificidad mucho más alta todavía. No sirve para ver la coledocolitiasis en el 75% de los casos. No se ven los cálculos en el colédoco, sobre todo cuando están en el área duodenal, porque el gas del duodeno no deja verlos. Así que hay que usar signos alternativos cuando uno está pensando en obstrucción biliar. ¿Cuáles serían esos? La dilatación de la vía biliar. No está contraindicado en ictericia y embarazo porque no hay radiación, es rápida, es económica, con el debido entrenamiento es fácilmente dominada por cualquiera, no necesariamente tienen que ser radiólogos. A la ecografía se le ha dicho que es el nuevo estetoscopio de los médicos modernos. Se puede usar para todos, pero básicamente para ver los cálculos, ¿no? Dependiendo del aparato pueden ver cálculos hasta muy pequeños. Realmente la ecografía es un instrumento maravilloso que puede servir para drenar también complicaciones, derrames, colecciones. Es un instrumento muy útil que ustedes tienen que aprender a usar, sobre todo los que se van a dedicar a ramas quirúrgicas. Permite ver simultáneamente el hígado, las vías biliares y en algunas ocasiones el páncreas. Para ver diferentes formas de cálculos que enfrentamos en la práctica diaria, miren, desde formas muy pequeñas, ¿no? Oscuras, colesterológicas probablemente, ¿no? Tipo
pimienta, grano de pimienta, cálculos colesterolósicos, cálculos mixtos, poliédricos, en etapa temprana, porque estos pueden llegar a ser muy grandes, ¿no? Igual, cálculos de tipo colesterolósico. Estos cálculos son duros, cristalizados. Esta es la ecografía típica, ¿no? Donde se ve el parénquima hepático con su moteado fino, difuso, la pared de la vesícula adherida al hígado, la pared de la vesícula peritoneal, las piedritas alineadas, y lo que hace el diagnóstico es esta cola negra, que es la sombra sónica. ¿Ya? El sonido no pasa por estos elementos sólidos, y lo que queda detrás de ellos es la sombra sónica. Es la clave del uso de la ecografía para la litiasis. Acá se ven formas más pequeñas, conglomeradas, pero la sombra sónica es notoria en la parte posterior. Igual acá, es una vesícula que no tiene bilis, prácticamente no se ve bilis, ha perdido su forma, las piedras están amontonadas y detrás de ellos hay una gran sombra. Ahí el radiólogo describe que no observa la luz vesicular, ¿no? Es lo usual. La TAC la vamos a pasar, no es para vesícula, no es para diagnosticar cálculos vesiculares, es para ver vías biliares, tumores hepáticos, para ver el páncreas. Por ejemplo, el páncreas es fundamental, ¿ya? Pero no se usa para la tomografía, porque aparte que tiene una resolución baja, porque la vesícula es una parte más de lo que se ve en una tomografía. Si ustedes recuerdan, en una plaquita de tomografía se ve todo el abdomen como si fuera una mortadela, un corte de mortadela, y ahí la vesícula es una pequeña fracción. En cambio, en la ecografía, el radiólogo, el imaginólogo, ve la vesícula de manera muy selectiva, ¿eh? Entonces TAC no es para demostrar cálculos, pero sí sirve para ver cálculos en el colédoco, porque con los cortes son progresivos, pueden ver el cálculo dentro del colédoco, dentro de la cabeza del páncreas, que es el área más inaccesible para el sonido, ¿no? Entonces es obvio que la ultrasonografía se prefiere para el estudio de la vesícula biliar. Vamos a hablar rápidamente de los cuadros clínicos. Hay gente que llega a los consultorios y tiene cálculos o tiene los llamados pólipos colesterolósicos y nunca ha tenido cólicos. Eso se llama colelitiasis asintomática o simplemente colelitiasis. Significa que tiene los cálculos por tenerlos ahí. ¿Ya? Hay colelitiasis sintomática, que están asociados a cuadros atípicos relacionados con malas digestiones, con meteorismo, ¿no? Con ciertas molestias digestivas vagas, y esas son la colelitiasis sintomática, no específica. Luego vienen los cólicos biliares, que están asociados a la colicistitis aguda. Si al paciente le da un cólico tremendo y el cólico pasa solo con tratamiento, quedó solo como cólico biliar. Pero si no pasa y empieza ya la primera fase de la complicación, entonces se convierte en una colicistitis aguda. Si esta colicistitis no se llega a operar y se trata, y los cuadros se repiten, el paciente pasa a una colicistitis crónica. Cuadros agudos que ceden en forma repetitiva es crónico. Si esta colicistitis crónica, que se caracteriza por paredes engrosadas, le cae un cuadro agudo, entonces se habla de una colicistitis crónica reagudizada, que es diferente de la colicitis aguda porque la pared ya está lesionada, ya está gruesa, está fibrosa. Y cualquiera de estos cuadros se puede asociar a coledocolitiasis. La coledocolitiasis es un problema aparte. Bueno, de este escrito que hay acá sobre oportunidad quirúrgica cuando el paciente tiene colelitiasis, o sea, cuando no tiene síntomas, pueden leerlo, pero la conclusión es la siguiente: que de 100 pacientes que tienen cálculos biliares, 2/3 van a pasar la vida sin que tengan problemas. ¿Ya? Eso es, después de haber revisado varios escritos, es la conclusión final. 2/3 van a pasar por la vida sin tener problemas. El otro tercio pueden tener diferentes gradaciones de síntomas y complicaciones, incluso mortales. Ahora, lo que
ustedes no pueden hacer es prever qué tipo de pacientes van a estar en ese 2/3 privilegiados y quiénes van a caer en el tercio con problemas. No se puede predecir. Entonces, lo único que queda es atenerse a la edad. Por ejemplo, si el paciente tiene 70 años o más y tiene cálculos asintomáticos, la idea es no operarlos. Eso es la idea, no operarlos. Esta posición la defienden mucho los que no hacen cirugía, los clínicos. Yo también, ¿ya? Si el paciente tiene más de 70 años y nunca ha tenido cólicos, yo digo, ¿para qué lo vas a operar? ¿Cuál es la condición para que uno tome esa conducta? Que la vesícula debe estar sana, o sea, las paredes deben estar delgadas y los cálculos pueden estar ahí si desean. Pero si el paciente tiene más de 70 años y la pared está gruesa, está totalmente anormal, es mejor operar. Porque el paciente puede vivir 15 años, no se sabe, ¿no? Y puede desarrollar en ese lapso un cáncer de vesícula. Entonces, solo por esa posibilidad, y también porque puede tener episodios de agudización, uno podría indicar colecistectomía a un paciente mayor que tiene alteraciones de la pared vesicular, aunque no tenga síntomas. Si el paciente es joven y no tiene síntomas, también se debe pensar que le quedan muchos años de vida y si está en condiciones de operarse, pues debe ser operado. Esa es la única conclusión a la que uno puede llegar de toda la maraña esta de estadísticas de la que se disponen, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que ya han tenido cólicos deben ser operados porque tienen riesgo de sufrir complicaciones en forma progresiva. Las cifras no son muy altas, pero dice, los sintomáticos moderados tienen mayor riesgo de complicaciones de 1 al 3% y del 6 al 8% por año requerirán colecistectomía. ¿Ya? No son cosas muy claras, pero el paciente que tiene síntomas es mejor que se le aconseje cirugía. Los cólicos biliares recurrentes, los que están yendo con cólicos repetidos, el 70% tendrán agravamiento de episodios dentro del año de seguimiento. También es claro, los que tienen cólicos es mejor aconsejarles cirugía. La etiología, y hemos adelantado algo, lo que tiene mayor peso son los factores hereditarios y raciales. ¿Ya? Nosotros estamos en una raza, como somos una mezcla, de alta incidencia de litiasis vesicular. ¿Ya? La raza cobriza americana se dice que tiene la tasa más alta, 40%, y de ahí probablemente sigamos nosotros, ¿no? Los indios americanos, chilenos, peruanos, bolivianos. Hay algunas razas que no sufren de cálculos, como los africanos. Probablemente su dieta y cosas genéticas lo libren de eso. El sexo femenino y las condiciones de embarazo, ya les dije que producen alteraciones motoras de la vesícula. La obesidad, excesiva secreción de colesterol en la bilis, la cirrosis por defectos en la constitución de la bilis, la vagotomía troncular por parálisis de la vesícula, la edad porque todo lo empeora, la dieta baja en calorías, la dieta para bajar de peso, el tabaquismo también, la hipertrigliceridemia, la enfermedad celíaca y las iatrogénicas, tomar algunas drogas. El clofhidrato, por ejemplo, que ya no se usa mucho, que era para bajar el colesterol de la sangre, lo aumentaba en la bilis. Cuadro clínico de colecistitis, también ya conversamos. Los cuadros clínicos, el dolor es en el hipocondrio derecho irradiado al hombro. El diagnóstico diferencial es con cosas crónicas. La úlcera péptica, que también da un dolor más o menos en ese sitio, el reflujo gastroesofágico, la pancreatitis crónica, el colon irritable, la insuficiencia cardíaca congestiva porque el hígado se vuelve doloroso y los cálculos renales o infecciones urinarias están en el diagnóstico diferencial. La colestitis crónica, hablamos de engrosamiento de la pared
es consecuencia de episodios repetidos. Casi siempre hay cálculos asociados y está infectada en un cuarto de los pacientes. La aguda es un cuadro que ya no cede y que obliga a tomar medidas inmediatas. Casi siempre, 95% está asociada a presencia de cálculos. El conducto cístico se obstruye y la vesícula empieza a complicarse por 3 factores: la mecánica, la química y la bacteriana. Obviamente que lo mecánico es porque aumenta la presión dentro de la pared y se va produciendo isquemia de la mucosa. Entonces, la química es por la presencia de lisolecitina y otros factores en el tejido de la vesícula, y la bacteriana es porque empiezan a proliferar cepas bacterianas en la bilis que normalmente están en una concentración muy baja, pero como ocurre en toda obstrucción del tubo digestivo, una vez que está obstruido, esas cepas se vuelven muy evidentes. En la bilis puede aparecer cepas insospechadas, hasta cepas de Clostridium pueden aparecer en las infecciones de bilis. El cuadro clínico es básico, es dolor en el hipocondrio derecho, se irradia a la espalda, zona interescapular, hombro. Hay anorexia, náuseas, vómitos, se parece mucho a la apendicitis. No hay mucha fiebre, igual que la apendicitis. Los signos de la apendicitis se trasladan al hipocondrio derecho. No hay McBurney, pero hay Murphy. Hay hilio, hay disminución de los ruidos. El signo de Murphy es el signo característico donde al paciente se le oprime en la línea vesicular, que es la línea que va de la axila al pubis, ¿no? En ese sitio se le hace presión con los dedos y se lo hace inspirar. Esto le van a tomar a ustedes en sus ecoes. Se hace inspirar, se asume que al inspirar el hígado baja y al bajar el hígado baja la vesícula, y en el sitio de la vesícula la presencia de los dedos va a hacer que el paciente profiera un grito de dolor, ¿no? una expresión de dolor que interrumpe la inspiración. Ese es el signo de Murphy, la inspiración debe ser interrumpida. La leucocitosis entre 10 y 15.000 con desviación a la izquierda es también característico de la colitis aguda y, como les digo, se parece mucho a la apendicitis. En la ecografía hay signo de la doble pared, engrosamiento de la pared. La vesícula está muy grande y puede haber barro biliar hasta en el 60% de los casos asociado a los cálculos. Gamografía no usamos acá. El diagnóstico diferencial de la colitis aguda es con cuadros agudos: úlcera péptica perforada, apendicitis, hepatitis, colangitis, anexitis y obstrucción intestinal. Y yo le preguntaría, ¿quién es el número 1 de la lista? ¿Qué tiene que ver una anexitis con un dolor como en el diagnóstico diferencial de una colitis aguda? Anexitis, supongo que saben que es la inflamación de las trompas, de los anexos de la mujer, ¿no? ¿Por qué está en el diagnóstico diferencial? A mí me llamó la atención cuando lo leí también en el libro, ¿no? ¿Quién sabe? Cualquier idea es válida. ¿Tú qué dices, García? ¿Qué tiene que ver la anexitis con...? Está en el otro barrio. Bueno, lo que pasa es que en la anexitis hay una suerte de peritonitis, ¿no? O sea, sale supuración de las trompas y se va por la corredera parietocólica derecha más que por la izquierda y se mete debajo del hígado. Entonces da dolor ahí, ¿no? Da dolor ahí. Y es por eso que está metida en el diagnóstico diferencial, porque en realidad está en el otro barrio, ¿no? No sabríamos cómo explicar eso, pero es eso. ¿Ok? Entonces hay que descartar estas cosas. Sí. Estaba viendo que la anexitis además se presenta con embarazo,
En el sífilis también se ve mucho una que más factor de riesgo, un embarazo, entonces podrían por ahí tomarlo como factor de riesgo, puede tomar un cuadro de peritonitis y ver si una fase multípara puede estar en las situaciones. Bueno, puede ser, ¿no? Claro, la anexitis generalmente está relacionada con una vida sexual activa, ¿no? Y obviamente las multíparas. Pero bueno, son cosas, se puede ver también en mujeres jóvenes que no han tenido hijos, ¿no? Sobre todo si está asociada a lo que se llamaba antes la pelvis peritonitis, ¿no? Felizmente son cosas incidentales, no es muy común que esto se dé. Lo que sí, los cuadros agudos se suelen confundir con la sepsis de origen urinario. Esto ya, desde que hay ecografía ya no se ve mucho, ¿no? Pero cuando yo era residente no existía la ecografía en Trujillo. Entonces era pura clínica, entramos a operar por los signos del paciente. Y hemos tenido problemas porque a veces no había nada en la vía biliar ni en la vesícula. Y eran cuadros urinarios agudos, el paciente estaba ictérico y era por sepsis. A veces estos casos terminaban obviamente mal, pues imagínense hace más de 30 años, ¿no? Ni siquiera habían los medios de sostén ni los antibióticos que hay ahora. A veces se morían los pacientes. Era difícil. Lo mismo que este cuadro de colitis aguda litiásica. En aquellos tiempos no se podía disponer de medios de diagnóstico y los pacientes estaban internados por otras razones. Estaban tequeados o quemados y de repente empezaban a... El caso más grave era el paciente que no podía comunicarse. Entonces comenzaba a ponerse escéptico y no sabíamos qué era, pues. No, le examinabas el abdomen y no te decían nada porque el paciente no era inexpresivo o estaba quemado y ni siquiera podías examinarlo, y era que tenían colititis aguda litiásica, que es una de las peores colecistitis. No hay obstrucción, pero la vesícula se gangrena, le va a la forma aguda rápidamente, ¿eh? Y no tienen una explicación en cuanto a la patogenia, pero se asume que la colititis aguda litiásica es una falla orgánica selectiva, probablemente vascular. Se ve en los traumatismos, quemaduras graves, en algunas puérperas. Entonces, pacientes operados incluso por otras cosas hacían colestitis aguda litiásica. En aquellos tiempos lo único que quedaba era la parotomía exploratoria, pues. Terrible. ¿Cómo se complica la colecistitis? Acá viene el asunto. Es gradual. La primera complicación de la colititis aguda es el hidrops vesicular, hidropesía de la vesícula o hidrocolecisto. Son 3 nombres que se le dan. ¿Qué significa? Que la vesícula está obstruida, que la bilis sufre fenómenos reabsortivos y el contenido se vuelve translúcido, claro, como cristal de roca, como agua, como quieran llamarle. Pero cuando uno lo punza sale líquido claro. Ese es el hidrops vesicular. Si esto no se trata, el paciente por los factores mecánicos y químicos de la pared presenta ya gangrena. Empiezan a aparecer puntos de gangrena y eso lleva al empiema con las cepas bacterianas que han visto ustedes en el escrito. Entonces aparecen pus en la vesícula, es empiema. Empiema significa supuración localizada o bolsa de pus. Si no se trata, el paciente va a la perforación, al absceso o a la peritonitis. Como el epíplon está cerca, la mayor parte de pacientes la gran mayoría hacen un plastrón, o sea, el epíplon se pega y se hace una bola ahí el epíplon lo rodea la vesícula y se hace una bola, ¿no? Y dentro de esa puede ocurrir incluso absceso pericolecístico. En algunos casos esto no sucede, sino que la vesícula se pega al estómago o al duodeno y ahí se perfora, ¿ya? Puede haber también hilio biliar. Si la vesícula se perfora en el duodeno, el cálculo de gran tamaño que pudiera haber se pasa al duodeno y se va caminando por ahí y se enclava característicamente, se enclava en el ilion distal. Esa es la característica. Entonces, cuando uno encuentra una fístula al duodeno, está obligado a revisar el intestino, ¿ya? Sobre todo cuando es una cosa aguda. ¿Por qué? Porque es posible que encuentre por ahí el cálculo que después se va a obstruir al paciente.
Ahora, esto no siempre ocurre porque los cálculos pueden ser pequeños y pasar de uno en uno o como quieran, pero pasan. Pero si es un cálculo grande, de más de 2 centímetros, va a obstruir. Entonces, una prueba del conocimiento y la experticia de un cirujano es que encuentre la fístula y también encuentre el cálculo que va a condicionar el hilo biliar y no deje que llegue a la complicación. Porque una cosa es resolver todo en la primera cirugía y otra cosa es entrar a operarlo una semana después cuando el paciente está vomitando fecaloide y todo eso, ¿no? Esa es una de las cosas, de las implicancias de esta complicación. De las más temidas también en colecistitis es que se pasen los cálculos al colédoco y causen ictericia obstructiva y colangitis. Esto incluso era un tema legal hasta hace poco. Si ustedes dejaban un cálculo en el colédoco y el paciente hacía una coledocolitis sintomática, después se ponía ictérico, se ponía febril, le hacía colangitis, lo podían hasta enjuiciar, porque no supieron detectarlo. Desde que ha aparecido la colestectomía laparoscópica, obviamente esto se ha vuelto más frecuente. ¿Por qué? Porque hay más posibilidad de dejar cálculos residuales que en la cirugía abierta. No puedes meter las manos, tocar, no puedes hacer maniobras. Entonces, tienes que obligarte a operar pacientes que no tengan esa posibilidad. Y por último, el devenir de los progresos ahora nos han permitido decirle, mire, si se le queda un cálculo, el siguiente paso es que vaya al endoscopista y se lo saque por la boca, la PCR. Entonces, esto ha cambiado un poco la cuestión legal. O sea, ya estamos un poco más protegidos los cirujanos. El paciente debe ser advertido que se le pueden quedar cálculos en el colédoco. Ahora, la coledocolitis es un real problema. Si uno la detecta durante la cirugía, tiene la opción de resolverlo durante la cirugía, pero en la laparoscopía es muy difícil, necesita mucha instrumentación, mucha experiencia, mucha mano para sacar cálculos del colédoco, pinzas especiales, canastillas, sondas balón, etc. Coledoscopio, pero eso ya depende del desarrollo de cada sitio, ¿no? Ahora, se puede dejar un dren biliar y salvar la situación y esperar que el endoscopista le haga después la PCR, ¿no? En algunos sitios se usaba la instilación de una sustancia química que disolvía el cálculo, esto hace más de 20 años, ¿no? El N-metil-etilbutil-éter, que disolvía los cálculos del colédoco. Pero para serles honesto, yo jamás en el Perú he tenido noticia que se haya usado ese líquido, así que no está dentro de nuestras armas. Lo que sí podemos hacer desde el punto de vista quirúrgico es intentar sacar el cálculo durante el mismo acto operatorio. Entonces, para las cuestiones legales, yo he tenido la oportunidad de tomar una colangiografía durante una colelab, de una colestetomía laparoscópica, ver el cálculo y salir y hablar con los familiares, ¿no? Hay un cálculo ahí, ¿lo abro o lo mando a que le hagan PCR? Algunos pacientes dicen, ábralo, doctor, inmediatamente. Entonces hay que tomar decisiones. Otros dicen, mándelo al PCR. Dicen, manda al PCR. Hay esa posibilidad, pero antes no había. ¿Ya? Entonces, dentro de las posibilidades de tratamiento de cálculo, que quede claro, que hay el tratamiento intraoperatorio primario, que se puede hacer por vía laparoscópica, y si no se puede convertir, existe la posibilidad de mandarlo a la endoscopía, ¿no? Y más bien los medios intraoperatorios laparoscópicos básicamente son mecánicos. Los químicos o el ultrasonido no están disponibles en muchos sitios, ¿no? Pero en sitios donde hay tecnología adecuada, cualquier cálculo se puede romper o sacar por vía laparoscópica, ¿no? Entran con el coledoscopio, miran el cálculo, lo rompen con ondas de choque, lo fragmentan, lo irrigan y lo sacan, ¿no? Como sea. Incluso hay cálculos que uno tiene que tomar decisiones, que el endoscopista no los puede sacar. Si son muy grandes, no los van a poder sacar. Entonces es mejor sacarlo durante el acto quirúrgico. La pancreatitis aguda es una complicación también frecuente de la litiasis biliar. Ya cuando ustedes desarrollen el seminario, van a ver que en nuestro medio prácticamente no existe otra pancreatitis que la aguda, que la biliar. La alcohólica es muy rara. Y la pancreatitis aguda es una de las complicaciones más graves que existen
dentro del abdomen y puede cambiar la vida del paciente o terminarlo. La vesícula de porcelana, que es la calcificación de la pared, está asociado con la presencia de muy larga data de cálculos dentro de la vesícula y se considera un signo premaligno de cáncer de vesícula. Bueno, en cuanto a la cirugía de la vesícula, mejor vamos a ver algunos videitos y conversamos. Pero en términos generales, este algoritmo vale colelitiasis, colelap o colecistectomía, ¿ya? Primero la colelap, es el gol estándar ahora. Para sacar vesículas, el gol estándar es la colelap. La colecistectomía abierta o mínimamente invasiva ya quedó de lado. Si el paciente tiene ya colecistitis calculosa y tiene coledocolitiasis, tienen la CEPRE más la colecistectomía laparoscópica como primera opción, ¿ya? La colecistectomía con colangiografía, coledocolitotomía y dren biliar es una opción, cirugía del esfínter de Oddi es otra opción y derivación biliodigestiva es otra opción. Si la colecistitis calculosa no tiene coledocolitiasis, igual, colecistectomía o colelap. Esas son las opciones de tratamientos quirúrgicos. ¿Qué cosa es una derivación biliodigestiva? Gutiérrez Arana Jessica. ¿Qué es una derivación biliodigestiva? Correctamente contestado. ¿Y a qué parte lo derivarías tú el conducto biliar? Bueno, es establecer, bypass significa pasar por alto algo, ¿no es cierto? O pasar por un lado. ¿Qué parte dejarías de lado cuando haces una derivación biliodigestiva? Pues el bypass de acá te bypassea la plazuela nomás. ¿Qué bypasseas en una derivación biliodigestiva? No, bypasseas la parte distal del coledo. Por ahí no va a pasar ya la bilis. Te vas por, ¿no? ¿Y por qué habrías que bypassear eso? Habría de bypassear la parte distal del coledo. Está bien, está correcto. Generalmente la derivación se hace cuando uno no va a poder resolver el problema ahí. Por ejemplo, si no está seguro de que ha sacado todos los cálculos, o saca los cálculos y no pasa nada porque el Oddi está cerrado, ¿no? Está estenosado, haces un bypass. El bypass más rápido, más a la mano es el duodeno. El duodeno y el colédoco están así, uno contra otro. Entonces, la derivación más fácil y más sencilla, que incluso se hace por la laparoscopía, es al duodeno, la colédoco-duodenostomía, ¿ya? Pero también se puede hacer al intestino delgado, como has dicho, pero para eso se tiene que hacer una Y de Rux. La Y de Rux implica dividir el yeyuno a pocas distancias del trace y subir la parte distal, subirla así, ¿ya? Y esta se llama asa desfuncionalizada y sirve para pegarla a cualquier cosa. Si ustedes quieren drenar la vía biliar, Y de Rux. Si quieren drenar el estómago, Y de Rux. Si quieren drenar un quiste del hígado, Y de Rux. Para todo sirve la Y de Rux. Es un procedimiento, digamos, derivativo universal. Y el más aconsejable, porque esta asa que sube no tiene carga intestinal, está desfuncionalizada. Solamente va a recibir lo que va a recibir y se une abajo con la corriente digestiva. La Y de Rux es un magnífico invento y lo ha hecho alguien hace 2 siglos. Bien, esas son las variantes quirúrgicas que nosotros tenemos, ¿ya?
Sobre el tratamiento quirúrgico, saben que en 1892 se hizo la primera colecistectomía abierta y fue un alemán, Karl Langenbach. Han pasado muchísimos años hasta que la gente empezó a querer sacar la vesícula por incisiones chiquitas, porque si yo he tenido oportunidad de ver gente operada en los años 50, tienen unas incisiones enormes que cruzan el abdomen, ¿no? Cuando venía el barco Hope hasta la Berry hace 50 años, operaban así a la gente, le metían unas tremendas incisiones los cirujanos americanos, ¿no? Pero los latinos, como siempre somos medio quimbosos, fuimos achicando las incisiones, hasta que llegó el momento que se hacía la mini colecistectomía, ¿no? Incisiones de 4 centímetros. En ese lapso aparece la cirugía laparoscópica. La primera colecistectomía laparoscópica se hizo en 1987. Fue un alemán. Después se popularizó por un francés. Después los americanos la cogieron ya como una cosa. Acá a Trujillo llega en 1992. Llega Lasarte. Ya en Lima se hacía de 1990. En 1993, en el hospital regional, yo hice la primera colecistectomía laparoscópica, en junio 30, usando un equipo ensamblado, una cámara de video casero y todo. Es una historia que algún día se las contaré. Desde entonces, todo ha sido progresivo, ¿no? Ahora, todos los cirujanos que hacen residencia en el hospital y algunos se quedan, dominan las técnicas laparoscópicas de una manera muy, muy solvente. Incluso, tú has visto operar a mis residentes, ¿no? Todavía no terminan y operan la vesícula en forma excelente. Y la vesícula es la piedra angular de la cirugía laparoscópica. Entonces, así ha ido evolucionando. La mini colecistectomía, bueno, el que tiene equipo de laparoscopía no la hace más, es muy incómoda, ¿no? Incluso antes de sacar la vesícula hay que sacar las piedras, aspirar todo, contaminante, incómoda. Los que la dominan dice que es muy buena, pero a mí jamás me gustó. Después de esto ya la cirugía se pervirtió. Comenzaron a hacer cirugía por puerto único. O sea, por el ombligo meten todo, meten el laparoscopio y las dos pinzas que son curvas, y entonces al final no sabes si está operando con la derecha o con la izquierda, pero hay gente que lo domina. Por puerto único. Después apareció por orificios naturales. Entonces, la primera fue por la vagina. Por el fondo de saco vaginal entraban con un endoscopio y con una pinza bien larga sacaban la vesícula desde abajo. Yo ya le llamaba esto ya las perversiones de la cirugía, ¿no? Pero el más pervertido de todos es el que ha hecho el NOTES, el Natural Orifice Transendoscopic Surgery. Cirugía por orificios naturales. Entonces, ¿qué orificio natural tenemos nosotros jóvenes? Tenemos varios, ¿no? Bueno, es la boca, pues, ¿no? Entonces, así como entraron por la vagina, hay gente que entra por la boca, con un endoscopio grueso, abren el estómago y por ahí entran a la cavidad. Sacan la vesícula, retiran la vesícula y por dentro cierran el estómago. Todo por instrumentos endoscópicos, ¿no? Especiales, obviamente. Esta cirugía sí ya es, yo diría que ya es una perversión, pues, de la cirugía, ¿no? Ustedes saben que detrás de todo esto está el dinero, ¿no? Es un procedimiento sumamente caro y solamente la gente caprichosa pues puede pedir que le hagan una cosa de esas. Es mucho más peligrosa, ¿no? Aunque supongo yo que con el tiempo lo irán a dominar, porque en algún tiempo la cirugía laparoscópica también fue tildada de peligrosa. La cuestión es que ese es el estado actual de la cirugía en el mundo. El gold estándar es la Colelab, que ahora se hace por orificio natural, por orificio único. Y si se hace con las entradas originales, se está haciendo con instrumentos de 2 y 3 milímetros, o sea, cosas muy, muy finas, ¿no? Pero tiene que salir por un sitio. Y ese sitio es el sitio por el que entra el endoscopio, que mide 11 milímetros. Sin embargo, hay algunos que sacan la vesícula y con instrumentos muy finos, incluso endoscopio fino, a través del ombligo, y meten la vesícula al estómago
lo cierran y el endoscopista la saca por la boca. Pero esas son perversiones, siguen siendo perversiones. Para la gente que estamos habituados y tenemos que trabajar para el paciente, para el hospital y para nosotros mismos, la cirugía laparoscópica con 3 instrumentos, que es una mejora de los 4 que usábamos antiguamente, ya es una gran mejora, ¿no es cierto? Incisiones múltiples, que ya no voy a hablar de eso porque son cosas antiguas, pero para así recordar que la laparoscopía clásica se hacía con 4 entradas y se usaban presillas de titanio. Esas presillas cuestan caro, cada taquito de 6 vale como 80 soles, y el hospital que no tiene a veces nada, entonces empezamos a usar hilo. Ya tenemos muchos años usando nudos intracorpóreos con hilo común, con algodón. Y bueno, las cosas van bien. Este video que se llama Logrado muestra la entrada de los trocas bajo visión directa, ¿no? Que así es como entra. Se tiene que mirar. Ahí está. Se arregló por arte de Dios. Estamos operando con 3 instrumentos: el endoscopio, el trocar lateral para mover la vesícula y el trocar operador que entra en el epigastrio. La típica vesícula con sus adherencias crónicas, ¿no? Después de varios episodios de cólicos. Se desviste la vesícula. Todo se hace bajo coagulación, básicamente monopolar. Este es un video antiguo. Como verán ustedes, este ganchito tiene una cosita y un engrosamiento en la punta. Es acrílico. El acrílico dental nosotros lo usamos para hacer instrumentos. Es un instrumento, es un material muy versátil, que se endura rápidamente, que dura bastante. Y así hacíamos los instrumentos en el hospital. Esta raya verde que tiene el instrumento es la marca radiopaca de una sonda nasogástrica. Quiere decir que el instrumento está forrado con una sonda nasogástrica para aislarlo de la electricidad. Así las hacíamos. Ahora ya tenemos cosas compradas, ¿no? Pero antes hacíamos los instrumentos. Bueno, yo particularmente los hacía, ¿no? Ahí lo que están viendo, se está cortando el cístico, pero antes de cortarlo se va a hacer una colangiografía, que es para ver si quedan cálculos en el conducto biliar o no. Generalmente estos pacientes son pacientes a los cuales han sufrido pancreatitis, y se les hace una colangio para ver si hay cálculos en el conducto. Entonces se pasa eso, se pasa sustancia de contraste y se toman radiografías. Ya como ustedes ven, todas las ligaduras se hacen con el hilito negro y se sigue con la disección de la vesícula. Siempre con cuidado y coagulando. Esta cirugía, el sangrado realmente a veces es cero, ¿no? Sangra la piel nomás, pero adentro casi no se ve sangre. No debe verse sangre, porque es muy difícil de controlar. Y así se va devaneando la vesícula hasta que se la desprende completamente, se aspira todo lo que es residuos líquidos, sobre todo en la parte de derecha del hígado, se irriga y se lava. Y luego, a contravisión, se mete la vesícula a través del orificio del trocar que está introduciéndose el laparoscopio. Se saca la vesícula, obviamente no va a salir porque los cálculos la van a detener, entonces aflorada, se abre y se retiran los cálculos. Esta es la parte más fea de la operación. A veces dura mucho porque hay pacientes que tienen decenas o centenas de cálculos ahí. Pero ya es una maniobra que le hemos hecho tantas y tantas veces. Por ahí se coló una de cirugía abierta.
Así es como se hacen las colestectomías laparoscópicas. Esto es lo que les he dicho de las perversiones. La coledocolitiasis ya les hablé bastante, alrededor del 5% de colelitiasis cursan con coledocolitiasis no sospechada. La ecografía tiene limitaciones, solo ve el 25% de los cálculos, es obvio que falle. Ahora, la dilatación de la vía biliar que sucede a la coledocolitiasis, a veces no está presente cuando el cálculo se ha pasado recientemente. Entonces todavía no se dilata y nos engaña también. Entonces el arma principal que tenemos para ver los cálculos es lo que han visto, la colangiografía intraoperatoria, que tiene también limitaciones, los cálculos muy pequeños no los ve. Esta es una colangiografía, estos corpúsculos negros que están dentro del colédoco son los cálculos, y sin embargo, a pesar de que son múltiples, se ve que está pasando el contraste al duodeno. Esa es una de las múltiples retos que tenemos que afrontar para interpretar las cosas que el paciente tiene. Esto es obvio, miren, es un conducto delgado, son migraciones recientes de cálculos. Hasta sacar los cálculos es difícil acá, no se puede abrir la pinza extractora. Es muy difícil tratar estos casos de coledocolitiasis. Estos son casos extremos, estos son cálculos enormes dentro del hígado, porque este ya es el árbol biliar intrahepático. Y esta especie de fluorescencia que ven acá ustedes son abscesos. Este es un caso de colangitis que ha cursado con microabscesos hepáticos. El gol estándar para coledocolitiasis en este momento es la colangioresonancia. La colangioresonancia permite ver cálculos muy pequeños, permite reconstrucción tridimensional de la vía biliar rotatoria y permite ver prácticamente todo lo que está pasando. Está limitado en algunos pacientes obesos y otras cosas. En cálculos muy finitos probablemente no los veo. Otra arma que es buena pero que no la tenemos es la endoscopía intraoperatoria. Hay traductores ecográficos de 10 milímetros de ancho que se pueden meter por un trocar y escanear el colédoco, el hígado, el páncreas durante la cirugía. Te da una imagen de alta sensibilidad, pero no lo tenemos. La misma cosa. Ahora este es para que vean la cirugía del esfínter de Oddi. Este es un paciente operado que había quedado cálculos dentro del colédoco. Como estaba operado, toda la parte de la vía biliar estaba pegoteada al hígado, al duodeno, muy difícil entrar por ahí. Se opta por entrar al duodeno por debajo, a través del mesocólon. Es una entrada que pocos cirujanos la conocen, pero que es muy buena, porque evita la disección alta. Ahí ven ustedes la papila y un cálculo que está enclavado ahí. ¿Ya? Se está cortando la papila para sacar el cálculo. El duodeno es la parte rosada, que se ha hecho un hueco y la papila está saliendo a través de ese huequito, la pared lateral del duodeno. Es un cálculo de gran tamaño que está enclavado ahí. Entonces, lo que van a ver a continuación es algo que en algún tiempo fue algo que distinguía a nuestro hospital del resto, que era la cirugía del esfínter. Ahí el esfínter ya está abierto y se están poniendo suturas para presentarlo, ¿no? Y continuarlo abriendo hacia el fondo. Y siguen saliendo cálculos. Y siguen saliendo cálculos. Este es un caso de panlitiasis, o sea, múltiples cálculos dentro del conducto biliar. Ahora, para que vean ustedes la confluencia de la vía biliar con la papila, en este video, si no me equivoco, hay una exploración se sigue cortando el dorso del esfínter y siguen poniéndose puntos para mantenerlo abierto.
Miren, esa sonda está entrando en el piercing y se produce una gran descarga de líquido pancreático que se ve de color claro. Bueno, y se sigue limpiando el colédoco hasta que ya no hay evidencia de que quede nada, y luego se cierra el duodeno. Esa parte ya la vamos a obviar por razones de tiempo, pero miren cómo se viola el esfínter con tremendo dilatador hasta cerciorarnos de que nada se va a quedar adentro. Se cortan los puntos, se cierra el duodeno y se termina la cirugía. La CEPRE. La CEPRE es patrimonio en este país de los gastroenterólogos. Ahí están las imágenes de la fotografía de cómo se ve la vía biliar después de canular la vía biliar. Este es el endoscopio, la vía biliar. Las imágenes que toma el endoscopista, como abre lo mismo que hemos hecho en la cirugía abierta, abren el esfínter, meten estas sondas que se llaman canastillas de Dormia y se sacan los cálculos. Esta debe haber sido la primera CEPRE que se hizo en Trujillo. Y por desgracia la hizo un chileno. Un chileno que vino invitado a una actividad que tuvimos y pidió el equipo de Lima. Y en la clínica Sánchez Ferrer hizo dos CEPRES a pacientes con cálculos retenidos con mucho éxito. Lo que no sé por qué no quiere abrir. Bueno, jóvenes. Me hubiera gustado que lo vean, pero... Abre... No quiere. Bueno, en resumen, el gol estándar del tratamiento de colitiasis es la colestectomía laparoscópica. ¿Ya? El cáncer de vesícula biliar, como último tema, es una neoplasia rara que ocurre en viejitos. Se asocia con cálculos en el 70% de los cálculos. Es más común en las mujeres. Es más común el tipo de cirro, o sea, el que coge toda la pared. Muy ocasionalmente se descubre un carcinoma in situ durante una colestectomía. La clínica es pobre. Puede haber antecedentes de colecistitis muchos años antes, le deja de doler al paciente, se olvida, lo que pasa es que la vesícula se seca, se atrofia y él cree que está curado y lo que pasa es que se está gestando adentro una colecistitis, una cáncer de vesícula. Hay poca precisión en el diagnóstico por imágenes. Se dice que las colecistectomías previenen un caso de 100 de cáncer de vesícula. El tratamiento quirúrgico es sacar la vesícula más un pedazo de hígado que está por detrás, más sacar los ganglios regionales, linfadenectomía regional. La mortalidad es del 85% en un año. Casi todos están muertos en un año. Los que se salvan son los que descubren a tiempo y se le hace resección agresiva. A pesar que está asociado con cálculos en el 70% de los casos, el análisis estadístico no muestra una relación significativa valedera. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes?